noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento a nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Supuesto sicario que fue capturado luego de que intentara darle muerte a un piloto de bus confiesa cómo y cuánto le costó el arma de fuego que utilizó para realizar su crimen. Según el Ministerio de Gobernación, el bloqueo de señal de celulares en los centros carcelarios está a un 75%. Organizadores de la Caravana del Zorro se reunieron con autoridades de gobierno y solicitaron que el día de la peregrinación a Esquipulas no se utilice el chaleco anaranjado. En Grecia, partido de izquierda radical, Syriza gana las elecciones generales. Syriza se caracteriza por rechazar las medidas de austeridad impuestas en medio de una crisis económica profunda en aquel país europeo. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Vea cuánto cuesta la vida en Guatemala. Un hombre al que le pagan por matar dice que consiguió un arma de fuego por 3,000 quetzales y que además se la llegaron a ofrecer. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Cómo se consigue un arma para efectuar un hecho delictivo y cuánto cuesta? Las respuestas las brinda Juan Pablo Morales, quien fue capturado junto a Gerson Osvaldo Cruz López cuando, según la PNC, dispararon contra un piloto de la Ruta 203. El supuesto sicario explica que el arma se la vendieron para realizar el ataque. Un bus, porque el piloto fue el que protagonizó todo eso. ¿Cómo consiguen las armas, mucho? Esa ya la compré ya en San Pedro. ¿Dónde? San Pedro. ¿Y en cuánto te vendieron la pistola? 3,000. ¿Quién te la vende a ese precio? Patojos que andan en la calle ofreciendo todo. ¿Ofrecen las pistolas así normal? Te lo llegan a ofrecer a tu casa. Si tenés oportunidad las compras. ¿Y todos los del barrio ahí por tu sector tienen pistolas? Solo esa era la que andaba rondando allá. ¿Y esa misma pistola se la comparten entre todos? Ajá, pero hace como 3 días que la compré. ¿Con esa misma pistola han realizado hechos? Primer jale que se hacía con eso. Un mes. ¿Un mes? ¿Y por qué ingresaste a las manos? Porque es la única forma que te puedes vengar de las cosas que te hacen. Mira, y tenemos conocimiento que hace un mes intentaste matar a un carnicero no por la intención. No, eso sí no lo veo. ¿Y qué tipos de hechos delincuenciales has cometido? Es el primer. Morales junto a Gerson Osvaldo Cruz fueron capturados luego de intentar huir a bordo de una motocicleta. A ambos se les incautó una pistola 9 milímetros con cargador y 8 cartuchos útiles. El sicariato ya no es una actividad criminal solo de adultos. Los jóvenes y ahora sobre todo los menores de edad se involucran cada vez más en este tipo de crímenes. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se refiere al tema explicando que los menores que se utiliza pues no se les juzga como adultos y continuarán siendo utilizados para matar personas a sueldo. Mire, ese es un tema muy complejo porque nosotros solo vemos el resultado de esta situación. Es lamentable que menores participen en este tipo de hechos. Hay muchos factores que inciden en esta situación, pero digamos que en gran medida las organizaciones de las pandillas han estado reclutando más menores de edad. El tema es de que la ley penal con los menores de edad no es igualmente severa y esto ha permitido entonces que ellos involucren a los menores
en acciones en donde la responsabilidad por un homicidio no es lo mismo que para un adulto y tenemos que ir realmente a la raíz del problema. Pero eso lleva tiempo, va a llevar tiempo. El trabajo de prevención, de concienciación, es un trabajo de mucho tiempo. Para nosotros lo que nos queda es trabajar en la inteligencia, en la investigación criminal, y es desafortunado que estos muchachos estén arruinando su vida de esta manera. Agentes de la Policía Nacional Civil lograron evitar que un joven de 18 años de nombre Victoriano Choc-Chol y una menor de 17 dieran muerte a un piloto de los llamados tuk-tuk. Las aprehensiones se dieron en la 21 Avenida y 16 Calle de la colonia Santa Juana de Dios. Esto en la zona 6. Los presuntos extorsionistas llevaban una pistola 9 milímetros con un cargador y 31 cartuchos útiles. En tanto, en la 8ª Avenida y 11 Calle de la zona 1, la Unidad Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Panda capturó a una mujer identificada como Jacqueline Paola Ramírez Mazariegos, de 20 años, sorprendida cuando recibía un paquete que aparentaba contenía la cantidad de 1.300 quetzales que exigían semanalmente a los propietarios de los negocios ubicados en el lugar. En la misma zona 1, en la 4ª Calle y 1ª Avenida, un menor de 17 años fue aprehendido cuando recibía un paquete que simulaba contener la cantidad de 800 quetzales que exigía como extorsión a una tienda del sector. Al momento de la captura se le incautó un teléfono celular, el cual contiene el número que utilizaba para negociar, aduciendo que actuaba por necesidad. Ambos fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes. Y un hombre de 44 años que intentaba pasar un cargamento de cocaína fue capturado en el Aeropuerto Internacional Aurora. Fernando José Ocampo Arroyo, de 44 años, fue capturado por agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil en el interior del aeropuerto La Aurora, cuando pretendía salir del país a bordo de un vuelo comercial con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. El sujeto quería sacar del país 2,5 kilos de cocaína, valorada en 250,000 quetzales. Al momento de pasar por el área de rayos X, se detectó que dentro de una de las maletas que llevaba había 4 paquetes, por lo que se procedió a verificar a través del agente canino K9 y se confirmó que era cocaína lo que transportaba. La droga iba escondida dentro de 4 bolsas típicas envueltas en papel carbón para burlar el control antinarcótico. El sindicado fue puesto a disposición del tribunal de turno correspondiente, mientras que la droga fue llevada para su resguardo a las bodegas de la Sajía. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias, esta vez de carácter internacional. En Grecia, el partido radical Syriza ha logrado ganar las elecciones generales. Syriza se caracteriza por rechazar las medidas de austeridad impuestas al país europeo por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La formación izquierdista sirista se alzó con una clara victoria en las elecciones generales griegas y tras una campaña centrada en pronunciarse contra las políticas de austeridad e impuestas por los acreedores europeos. El partido, liderado por Alexis Tsipras, dijo: el pueblo le ha dado un mandato claro a Syriza, lo que supone que Grecia cambie de rumbo y deja la austeridad tras 5 años de humillación. Hoy el pueblo griego ha escrito historia, exclamó el líder izquierdista. Tsipras afirmó también que la decisión del pueblo griego hace la troika de acreedores integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional se ha pasado. No obstante, dejó claro que el nuevo gobierno negociará con nuestros socios europeos y añadió que presentará su propio plan de reformas sin nuevos déficits, pero tampoco sin superávit irrealizables. Tsipras tendió la mano a los que no han votado por él y afirmó que en estas elecciones no hay ni vencedores ni vencidos y que formará un gobierno para todos los griegos. Hoy
perdió la Grecia de los oligarcas y de los corruptos y ganó la Grecia del trabajo, del conocimiento y de la cultura. Ganó la Grecia que lucha y tiene esperanza, dijo el líder izquierdista entre los pítores de sus seguidores, que lanzaron incluso fuegos artificiales. El gran derrotado de la jornada fue el primer ministro Anasis Samaras y sus conservadores de Nueva Democracia, que alcanzaron el 28% de los votos, lo que se traduce en 77 escaños. Samaras evitó felicitar a su rival en público, pero, según la televisión estatal, lo hizo por teléfono. En su breve comparecencia pública en el centro de congresos de Sapello, donde se había instalado el centro de prensa, Samaras evitó reconocer su derrota explícitamente y se limitó a señalar que reconocía la voluntad del pueblo. Hoy dejó un país que sale de la crisis, miembro de la UE y del euro. Deseo que el próximo gobierno mantenga estos éxitos, añadió. El primer ministro saliente afirmó que espera que no se cumplan mis previsiones y aunque no preciso a qué se refería, aludió con ello a los malos augurios pronunciados durante su campaña electoral para el caso de una victoria de Syriza. Uno de los vencedores de la jornada fue el partido neonazi Amanecedor Dorado, que pese a tener la mayor parte de su cúpula en la cárcel por presuntos delitos criminales, obtuvo el 6.3%, lo que supone 17 escaños. Momento de la pausa, quédese con nosotros, le estamos presentando las noticias en domingo a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que el sistema de bloqueo de señal de teléfonos celulares en los centros carcelarios funciona en un 75%. El Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario han realizado un nuevo monitoreo en las cárceles del país para determinar realmente el porcentaje de bloqueo de la señal de celulares. El ministro Mauricio López Bonilla asegura que el bloqueo llega a un 75%, pero se niega a dar más información, aduciendo que es por seguridad nacional. Enviamos un informe preliminar, muy general, pero ahora se está haciendo un recorrido por todos los centros de detención y se están levantando actas notariales para que quede constancia de qué ocurre en cada lugar, y esto es parte de un trabajo que está coordinando la Vicepresidencia de la República. Aquí legalmente, después de este primer informe, tendríamos prácticamente un mes para terminar de hacer todos los ajustes, y a partir de ahí, de acuerdo a lo que tengo entendido con la superintendencia, podrían haber sanciones. La otra situación es de que este informe no puede ser público porque es un tema de seguridad nacional. Nosotros le estamos enviando un oficio formal al superintendente de telecomunicaciones para indicarle que toda la información relativa al bloqueo de señales para que no se generen llamadas desde los centros de detención es un tema que no puede hacerse público porque es un tema de seguridad nacional. Lo que sí vamos a decir es, tenemos ya cobertura, un 70, 75%, un 60%, pero a partir de eso, realmente datos en específico no van a poder ser publicados porque es un tema de seguridad que tenemos que resguardar. La semana pasada el ministro dijo que las 3 telefónicas no cumplían con el bloqueo de señal, pero ahora con datos nuevos parece que el informe que recibirá la Superintendencia de Telecomunicaciones cambiará. El Ejército de Guatemala está capacitando a civiles voluntarios que desean participar en jornadas de vacunación, limpieza y desastres naturales.
El Ejército Nacional empezó con una capacitación a civiles para que puedan estar listos a la hora que necesiten sus servicios, específicamente en áreas humanitarias. Según uno de los capacitadores, son más de 150 jóvenes entre hombres y mujeres en edad comprendidas de 18 a 29 años de edad. Este curso va para los jóvenes comprendidos entre las edades de 18 a 29 años. Y básicamente consiste en entrenar a toda esta juventud, tanto hombres como mujeres, en un entrenamiento de búsqueda y rescate, aplicación de primeros auxilios y tácticas militares en una forma así general. Además, aseguró que las inscripciones terminan a mediados de febrero y que las personas que asistan puedan integrarse a las filas del ejército si lo desean. Pues esta capacitación se puede utilizar en situaciones de desastres naturales o antropogénicos, para campañas sociales, de vacunación, reforestación, pero en especial y también para la defensa de la nación, ¿no? Por eso es que reciben tácticas militares en una forma general. Desordenó la reinstalación. La Liga Pro Patria ha asegurado que el diputado de la bancada URNG, Carlos Mejía, ha cometido tráfico de influencias, según ellos, porque en el departamento de San Marcos se estaba realizando un proceso legal contra el líder campesino, pero este quedó entrampado porque el legislador detuvo las acciones legales, ya que el líder campesino estaba apoyando pues a una hidroeléctrica del sector. Eso, por las razones que consideramos que hubo un tráfico de influencias toda vez que no se llevó a cabo, porque el expediente venía remitido del juzgado de Malacatán al juzgado de Quetzaltenango. Sin embargo, el expediente no llegó en su momento y estuvo ahí presente el diputado Carlos Mejía de URNG ejerciendo influencia, lo que de acuerdo al Código Penal se llama tráfico de influencias, toda vez que él estaba especialmente ahí representando intereses, en este caso de Fausto Sánchez Roblero, y por qué no decirlo, de Frena, cuando sabemos que la función de un diputado es representar intereses nacionales, porque para eso lo elegimos como guatemalteco. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, viajará esta semana, días miércoles y jueves, a Costa Rica para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. La cumbre se enfocará en la lucha contra la pobreza, la corrupción y además se abordará el tema de la cooperación y las relaciones internacionales. Y se están realizando los últimos preparativos para llevar a cabo la Caravana del Zorro, la mayor peregrinación en motocicleta en toda América. Han pedido pues que ese día no se utilicen los chalecos anaranjados por parte de los motociclistas. Los motoristas ya se empiezan a preparar para la tradicional Caravana del Zorro, que se realizará el próximo 7 de febrero. Según las autoridades del peregrinaje, este año se estaría esperando romper el récord Guinness, donde más de 20.000 motoristas se juntarán en aproximadamente 3 kilómetros. Según Eddie Villadeleón, todos los motoristas deberán usar su pañuelo verde para poder ser contados. La caravana está programada para el 7 de febrero y definitivo la expectativa que tenemos ahora en mente es llegar a imponer un récord Guinness, un récord mundial, en el cual va a consistir poder circular 20.000 motoristas en un tramo de 3 kilómetros. Además, el entrevistado le hace el llamado a los motoristas para que en este peregrinaje no consuman alcohol, ya que es una de las principales causas de accidentes, es el exceso en bebidas alcohólicas. Definitivamente la medida de seguridad pues, es el hecho de observar que cada motorista porte su bandana para ser contabilizado, no exceder en velocidad, tener una distancia entre moto, no más de una motocicleta, para poder ser llevados en unas carrileras, las cuales van a pasar frente a las cámaras y así poder ser contados. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se estaría buscando un acuerdo gubernativo para que los motoristas no utilicen el chaleco naranja durante la actividad.
Bueno, hasta aquí llegamos con las noticias más importantes del día. Por supuesto, lo esperamos en los siguientes espacios informativos, comenzando por supuesto con el resumen de la semana, con quienes lo dejo a continuación. Luego Este Oeste con Enrique Godoy García Granados. Mañana muy temprano será el turno a las 5:45 de Elsa Mariana García y Mario Rosales. A la 1 p.m. el turno de las mujeres, para que usted no se lo pierda. Michelle Mendoza, Carolina Quiñones, Marjorie Fonan y Rosario Orellana. Yo tendré el gusto de acompañarle a las 7 p.m. junto con Ana Lucía Mazariegos. Allí lo espero. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le deseo a usted que tenga una noche, de verdad, un fin de semana muy hermoso. Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy en día domingo les recibimos con gran gusto para discutir sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Paola Hurtado, mira qué roja viene hoy Claudia. ¿Qué de rojo viene hoy Claudia Méndez Arriaza? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Y don Pedro Trujillo, cómo está usted? Yo también me he puesto el pañuelo Yo vi rojo. que te pusiste, pero no es rojo, el tuyo es así como de un corinto. Es un rojo vino tinto. No nos estiremos más en las consideraciones. No vino tinto. No vino tinto, no vino. No vino. Bueno, vamos a arrancar con la primera discusión de esta noche, que tiene que ver, por supuesto, con la elección del Contralor. Tiene también que ver con ese acuerdo entre el Partido Patriota y el Partido Líder, y tiene que ver con la interrupción, o más bien el desistimiento de parte del Líder de interpelar al ministro de Energía. Pero, Claudia, plantéanos el tema. Creo que como lo planteas está muy bien. Yo únicamente le quería agregar una discusión acá con mis compañeros, y es notar que prácticamente los acuerdos han contemplado una acción muy esencial. Todos los órganos contralores ha existido un acuerdo entre los dos partidos. Se tienen la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, se tiene ahora la Contraloría, y yo creo que no podemos pasar por alto que son los órganos que prácticamente regulan y controlan. Son las instituciones que deben de funcionar como los contrapesos. ¿Qué lectura se le ha dado? Ustedes habrán leído ya lo que los analistas han dicho, han opinado y escrito a lo largo de la semana. Prácticamente lo que se negocia es una impunidad, no solo una impunidad saliente, sino una impunidad para un gobierno entrante, suponiendo que verdaderamente Líder puede ser el próximo partido oficial, partido de gobierno, es lo que se sugiere. Entonces es como lo dice Paola, 8 años de impunidad. Carlos Mencos podría ser la coronación del control de esos órganos fiscalizadores, y es tan solo uno de los elementos. Recuerden ustedes que también presupuesto 2015 ha entrado como esa alianza que en su momento, cuando surgió por primera vez, se le llamó la Alianza Toronja, es el Partido Patriota y el Partido Líder. ¿Quién quiere empezar a analizar esto, a conversar, a comentar? Yo quiero empezar diciendo respecto a la elección de Carlos Mencos, que desde mi punto de vista, en realidad, Líder y el Partido Patriota se unieron al final para tratar de impedir que una persona que consideraron potencialmente cercana a la Unidad Nacional de la Esperanza pudiera llegar, sí, a controlar pues un órgano como la Contraloría General de Cuentas. Sergio Pérez fue subcontralor durante el tiempo de Nora Segura. Nora Segura había sido, antes de llegar a la Contraloría General de Cuentas, había sido la encargada del tema financiero, administrativo y jurídico también de el Fondo Nacional para la Paz, de donde salió Jairo Flores, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza. El padre de Jairo Flores había sido Contralor General de Cuentas antes de Nora Segura. La idea es que hay una identidad entre Joaquín Flores España, Nora Segura y luego el señor Sergio Pérez, a pesar de que Sergio Pérez contaba durante un tiempo con el aval de Juan de Dios Rodríguez, el presidente del Seguro Social. Y entonces mi impresión es que Líder y el Partido Patriota no quisieron apoyar al señor Pérez y prefirieron apoyar a alguien que no estuviera así de cerca de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y reeligieron. Entonces eligieron al señor Carlos Mencos, sobre cuya elección hay una polémica en sobre marcha. Esta palabra, que la Corte de Constitucionalidad ha dado ya por salvada. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que sí se podía elegir, porque la prohibición de reelegirse solo estaba establecida
para otro cargo consecutivo de Contralor, pero si había un periodo de por medio, él podía volver a ser Contralor General de Cuentas. El asunto es que yo veo entre líder y patriota una serie de acuerdos, como dice Claudia, que son fundamentales para repartirse, por ejemplo, las comisiones legislativas. Le entregan la Comisión Legislativa de Finanzas a un diputado de líder y todos sabemos qué significa la Comisión de Finanzas. Significa la posibilidad de repartir a su sabor y antojo buena parte de los fondos públicos, asignarlos como se les dé la gana en el momento en que se está previo a otorgar dictamen al presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Me parece a mí que líder y patriota se pelean mucho en los campos pagados y se pelean en la tarima, pero en realidad logran grandes acuerdos y votan juntos en el Congreso de la República en asuntos que son claves para la nación. Yo hacía una vez la comparación de aquella caricatura de unos cuervos que a las 7 en punto de la mañana empezaban a pelearse y a las 5 de la tarde terminaban la pelea, se daban la mano y decía qué tal le fue, qué tal su día, pues ahí, y se habían pasado dando de tiros toda la jornada. Creo que esa es la forma en que están operando. Hacia afuera un gran conflicto y hacia adentro negociaciones que tienen serias consecuencias. A mí me llama la atención que la elección del Contralor, inclusive para la prensa, pasó menos intensa que la elección de magistrados. Y al final, cuando uno compara las consecuencias de negociar entre un partido saliente y un supuestamente entrante en la fiscalización del gasto público, lo que eso significa para la próxima administración y para la que va a salir, significa también una injusticia, porque van a dejar no solamente de fiscalizar municipalidades o de atacar a gente muy cercana a los gobiernos, sino de ver cuestiones de mayor dimensión. Fiscalización de fideicomisos, fiscalización de entidades del Ejecutivo, fiscalización del propio Congreso de la República, que claramente no hay ninguna ahorita y va a ser peor. La elección del Contralor negociada tiene serias consecuencias para la ejecución del gasto, pero también para la justicia de ese gasto en el país, y pareciera que solo lo estamos metiendo en un paquete de magistrados. Es bien serio lo que hicieron, es serio y no tiene que ver con la persona, no tiene que ver con Carlos Mencos, tiene que ver con la persona que llega a partir de esas negociaciones y los compromisos que asume. Ahora, ¿creen que, pero tú ves como que los votantes, las personas informadas perciben esa cercanía, que Alejandro Sinibaldi, Partido Patriota, Manuel Valdizón, Partido del Líder, están operando prácticamente en conjunto? Vamos a ver, yo creo que están operando en conjunto. El Partido Patriota, en mi opinión, tiene dos cabezas. Es un monstruo de dos cabezas. Eso lo explica. Y está operando con el Partido Líder la cabeza que lleva tiempo negociando con el Partido Líder en contra de la otra cabeza que se llama Sinibaldi. Para mí, hablar de Sinibaldi y Partido Patriota no es lo mismo. Ahí hay un parteaguas creado por dos personas dentro del Partido Patriota. Sinibaldi y Roxana Valdetti. Y apoyado por alguien más. Apoyado por alguien más, sustancialmente Roxana Valdetti, que lo que buscan es salvar su futuro. Mientras el señor Sinibaldi lo que busca es construir su futuro. Son cosas muy distintas. Y eso le lleva al pacto. Pero ¿por qué, en base a la construcción de su futuro, Sinibaldi es quien logra los acuerdos con líder? Bueno, habría que hablar si ese es el costo de mantener la candidatura o no. Es decir, yo creo que el Partido Líder, el Partido Patriota no está operando como una única, como un único vector. Llegado a sugerir incluso que prácticamente a llamar, no recuerdo quién lo escribió, pero fue Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón socios. Socios se refieren a negocios en los que pueden ser socios. Lo digo de esta manera porque se ha sugerido únicamente, pero es lo que dicen, están por dentro pactando esto, seguramente lo sugieren, no lo afirman. Tienen sociedades de negocios para en un futuro, digamos, aprovechar, digamos, el poder que puedan cooptar en el Estado. No lo sé, pero dejarme no hay ningún indicio. Poner más puntos que yo tenía al respecto del de que son socios Contralor. en esta negociación, lo son. Uno, la UNE puso a la señora Contralor anterior y le subió, hasta le duplicó el sueldo. ¿Recuerdan aquello? Es decir, cada partido pone su Contralor para que no le cuenten las costillas después en el DEST, y eso pasó con Nora Segura, digo bien, ¿verdad? Lo segundo es, la Corte de Constitucionalidad, aunque ha emitido una sentencia, si uno busca el diccionario de la lengua española, que es donde uno se tiene que abocar para la interpretación de términos, dice reelegir y dice volver a elegir. No dice la temporalidad ni el momento.
O sea, volver a elegir en cualquier momento que ocurra es reelegir. Puede que estés en el cargo, puede que no estés en el cargo. Con lo cual yo creo que... Y esa discusión creo que se suscitó la última vez cuando el señor Arzú quería presentarse a la... De hecho, era una interpretación... Pero la pregunta es si esta interpretación les puede beneficiar a ellos también, a expresidentes. Bueno, si la interpretación es que lo que pasa es que la redacción de los artículos presidenciales y esto están de distinta manera. Y si te dicen no se puede volver a elegir, en ningún caso, como que ya te cerró la puerta. Pero si dice no reelegí, cabe la interpretación. Lo último es que aquí se ve, por ejemplo, o se entiende mejor la lucha que ciertos decanos tenían de no querer votar por este trío, porque estaba claro, estaba cantado que iba el señor Menco, estaba cantado desde las comisiones de postulación. No, Pedro. Hubo una semana antes donde estaba cantado que el designado era Sergio Pérez y luego esa negociación se cayó. No, hasta donde yo he seguido, antes de designar el trío, antes de las comisiones de postulación, ahí los decanos de ciertas universidades privadas dijeron no, porque es que aquí no hay opción, tú no estás presentando un trío, sino que estás presentando un candidato que lo van a elegir, porque ya lo habían pactado allí la oposición. Y esta es una prueba de que efectivamente lo que allí se dijo, ahí se hizo. Y no era el mejor calificado, con lo cual otra vez el tema de la calificación viene. Y lo último, que a mí me parece lo más preocupante de todo esto, es que ha habido cero debate nacional. Es decir, un contralor no es un contralor del partido, es un contralor de la nación. Entonces se tiene que fomentar un debate de diputados, al menos un debate público, de mira, es el mejor, no es el mejor, al menos un debate. Ahora, tú no puedes tener tras bambalinas al contralor preparado para que cuando lo nombren, curiosamente, que pasaba por allí... Viera que andaba por la zona 1. Está en la zona 1 y vestido de gala, para que cuando lo nombren con oscuridad, nocturnidad y alevosía lo hacen, que es como han hecho. Eso sí me parece un golpe. Impresionante también que otros candidatos tuvieron más de 100 votos, ¿verdad? No, o sea, fue, digamos, no fue que los otros se quedaran con 0 votos y jalara los 112. Ahora yo te quería hacer una pregunta, apelar a tu memoria, que será más fresca que la mía en ese caso. ¿Cómo fue la segunda vuelta durante aún el gobierno de Vinicio Cerezo con Serrano y Jorge Carpio? ¿No se llegó a este tipo de pactos donde aparentemente oposición y partido oficial también convergieron en una serie de decisiones? Pero, a ver, se especulaba. Porque no es otra cosa. Se especulaba respecto a que Vinicio Cerezo le había ofrecido algún respaldo a Jorge Serrano Elías, por ejemplo, al invitarlo a su programa, a un debate en su programa dominical de discusión, en el cual Jorge Serrano, por supuesto, levantó mucho su imagen y consiguió vencer en términos retóricos al presidente Cerezo y le dio un gran impulso. ¿Y en términos de política en su lucha estatal, hubo decisiones? No hubo ese tipo de decisiones. Yo lo que veo es que, en términos generales, por mucho que nos quejábamos en aquella época de cómo funcionaba nuestro sistema político electoral, realmente ha evolucionado o ha involucionado ese sistema y se ha pervertido cada vez más. Funciona muy bien, funciona como relojito, pero en términos reales para beneficio de los dirigentes políticos. Y cada vez más. Aquí se ha dejado de discutir un ideario político, una visión de cómo debe funcionar una nación o cómo deberíamos construir una nación, y en realidad lo que más se discute son los intereses de negocios. Por esos intereses de negocios es que resulta tan fácil que partidos como Líder y Patriota encuentren acuerdos rápidamente. Solo digo una cosa, para que no parezca que estoy exclusivamente atribuyéndole esa monetización a Líder y a Patriota. Porque los otros partidos son muy semejantes, por favor. Nosotros ya vimos a la Unidad Nacional de la Esperanza hacer gobierno y manejar intereses económicos que no tenían ninguna vinculación con lo ideológico, que no tenían ninguna inclinación, ningún interés, no nada que ver con una visión de país, y que simple y sencillamente lo que buscaban era proveerle cada vez más servicios y bienes al Estado. La única diferencia es que no llegó a pactar con Partido Patriota. No llegó a pactar, como en esta ocasión. Bueno, si no llegó a pactar porque no necesitó. Pero sí recuerden ustedes que Gustavo Alejos siguió como un financista del Partido Patriota. Quizás era un operador. Por favor, la casa en la que vive el presidente Pérez Molina es una casa proveída por el señor Gustavo Alejos también. Estamos pasando por alto ese recibimiento con mariachis que le dan a Carlos Mencos, que es un símbolo del apoyo sindical hacia el nuevo Contralor. Un apoyo sindical que meses atrás era adverso a él, o sea, era para Sergio Pérez más bien el apoyo, porque cuestionaban que él estaba violando el principio de no reelección y que en su gestión había habido anomalías.
cuando es nombrado, le contratan mariachis y lo reciben tan gratamente. Yo creo que ahí también estamos solo viendo al Congreso, a los partidos, pero ¿qué significa ese apoyo? Significa que los empleados se están plegando a esa nueva disposición y a esa nueva negociación con tal de conservar sus beneficios. Pero no son los empleados, tú lo has dicho muy bien, los sindicatos. Porque cuando el ministro de Salud lo sacan y llega el otro, el señor hará exactamente lo mismo. Y ayer o anteayer o el jueves o el viernes jueves, hubo una manifestación sindical clarísima de magisterial para apoyar los impuestos del gobierno, político, que es la antítesis de lo que el sindicato apoya toda su vida, la subida de los impuestos. Pero mi punto Entonces tú ves los sindicatos apoyando estas cosas. Hay una fuerza poderosa dentro de la Contraloría, que no es solo Carlos Mencos, es la fuerza laboral agremiada, que también se plega a esa negociación y que va a responder a esas nuevas disposiciones. La discusión sobre si la Contraloría como institución sirve o no sirve, esa ni siquiera se desarrolla en el país. No, nos va a salir muy cara, porque no solo vamos a destinar recursos para un trabajo que no va a llegar a ningún punto, sino que van a encubrir a otros que siguen escamoteando los recursos del Estado. Le va a dar vida a los mariachi. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Ya estamos de vuelta con usted en este domingo 25 de enero. 25 de enero y cuando falta justamente un mes para el retorno del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala. Esta noche quiero proponer una discusión que aún no hemos tenido o que la hemos tenido vagamente en esta mesa, y es a propósito de una discusión que se lleva y un debate ya en diferentes medios, tantos redes sociales como columnistas de opinión. He pedido que se prepare una columna de opinión que a propósito salió publicada la semana pasada y fue Méndez Vides, el columnista, que lanzó una serie de preguntas que vale la pena que nos planteemos acá y discutamos, a ver cómo pensamos. Pregunta Méndez Vides, en primer lugar, ¿cómo nos explicamos que alguien que se declaró confeso y que en otras palabras aprovechó su cargo para aprovecharse y enriquecerse, regrese como un héroe a Guatemala? Es la primera pregunta. No sé si quieren que plantee todas de un solo o vamos una por una. ¿Qué prefieren? ¿Todas? ¿Una? Pues todas de una vez y así todas de una vez. Pero sigue él en su columna y subraya una pregunta hacia los partidos políticos. ¿Con qué moral estos partidos políticos se acercan a una persona que ha sido condenada por esta falla a proponerle de nuevo un cargo en la administración pública? Dice, ¿cuál es el mensaje que están mandando los partidos políticos a la población? Y la tercera es la justicia en casos de corrupción. La justicia de por sí redime, es lo que yo pienso y creo. Pero la justicia en los casos de corrupción tiene diferentes literales o diferentes prohibiciones en diferentes países. Por ejemplo, si has sido condenado por determinados delitos, ciertas sentencias te prohíben de aquí en adelante hacer esto y aquello. Igual, por ejemplo, con las licencias de conducir, cuando has sido, digamos, procesado por atropellar a alguien, hay ciertos países que te eliminan de por vida ese permiso para conducir. Lo mismo sucede en casos de corrupción. Hay delitos que el Código Penal tiene contempladas prohibiciones después, una vez que una persona ha sido condenada, no así los casos por los que él ha sido procesado. Pero yo creo que es un debate que se empieza a despertar con ocasión de su regreso y creo que es bueno que nosotros conversemos y a ver cómo lo pensamos desde acá. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo voy a contestar las tres de una manera muy rápida. El señor Portillo es un mito, como otras personas. Y entonces el mito opaca realidades. Y muchas veces el mito, que es la aceptación generalmente, ¿cómo se dice? No racional, sino emotiva de algo, te opaca la racionalidad. En un país donde todo el mundo no está informado, hay alto índice de analfabetismo y de desinformación, el mito se posiciona posiblemente con un grado alto de aceptación por encima de otro país que fuera distinta. También hay que decir que este mito es porcentual. Tampoco es que todo el país lo quiera de regreso, pero digamos que eso explica en mi percepción esto. Lo segundo es lo que te dice la moral de los partidos políticos. Bueno, aquí hay dos cosas contrapuestas. El señor Portillo, guste o no, tiene un capital político. Un capital político personal y un capital político diferido. Y evidentemente los partidos políticos que necesitan capital político en estas elecciones lo hacen
¿Y por qué? Porque son unos inmorales y unos indecentes, y yo creo que de eso ya hemos hablado suficiente. No hay partidos políticos, sino vehículos electorales donde la ética, evidentemente, no es ni siquiera el tubo de escape que va al final del carro, sino que es un remolque muy perdido. Lo último, a mí me parece más reflexivo. Lo último, tú dices, la justicia. Yo creo, lo dije en su momento y lo voy a repetir, que hay 3 elementos que hacen que esto que estamos hablando sea como tú los planteas. Punto número 1, Portillo no fue condenado en el país. Nos guste o no nos guste, fue absuelto. Punto número 2, lo sacaron de una manera cuestionada por muchos, posiblemente con razón o sin ella, pero cuestionada. Y hay entrevistas, y perdón que lo vuelvo a sacar, del señor Dalanese, donde dice, hablé con la fiscal para no seguir y sacarlo. ¿Puede esa justicia injusta de alguna manera, retroalimentar en el corto plazo el sistema de manera que lo que quisiste hacer bien ahora te salga mal? Eso es más una pregunta que una respuesta. Yo creo, y voy más a fondo, porque primero el guatemalteco es más dado a experimentar emociones que a razonar el mensaje que le están dando. Y es muy fácil apelar a esa emocionalidad con alguien que se fue como mártir, como alguien que lo tratas mal y le das una patada o se lo llevan a rastras, a alguien que fue absuelto y que se victimiza hacia un grupo de la población y acusa a otro grupo y polariza. Pero yo creo que el guatemalteco también es dado a crear héroes y villanos fácilmente. Y ante la ausencia de grandes liderazgos en el país, Portillo cubre ese vacío que va a tener este espectro electoral, donde tenemos a caudillos, tenemos a aspirantes a candidatos con poca formación política y más que arrastran el mismo discurso populista. Portillo lo tiene, pero tiene todo el bagaje de que fue gobernante y de que ya lo conocen, y la gente fácilmente puede inclinarse hacia crearlo a él como héroe, tan fácil como lo villanizaron cuando era el proceso de su juicio por peculado. Tal vez después les muestro un movimiento que está surgiendo en varios departamentos del país. Sí, lo vi en Sololá, lo vi en Santa Rosa. Frente Nacional Portillista. La foto de Portillo, ya imprimieron playeras, mantas en todo el país. Vi el fin de semana pasado una en Sololá, un teléfono celular para que uno los contacte, pero dicen que no se están aceptando que quieren que todo sea espontáneo para recibir a Portillo el 25 de febrero de la manera en que él se merece. Desconozco quiénes están detrás. ¿Cómo lo van a recibir? Yo pienso que Portillo fue victimizado a la hora de ser extraditado, primero encarcelado en Guatemala y a la hora de ser extraditado a Estados Unidos. Fue victimizado frente a un electorado que, como dice Pedro, le pertenece. Él es un tipo carismático y es un tipo con una retórica pues francamente habilidosa. Digamos, de los candidatos que ustedes ven en este momento en contienda, es que no hay uno que pueda sostener un discurso, digamos, la mitad de interesante de lo que podría sostener Alfonso Portillo, simplemente porque él tiene habilidad como orador. Entonces, Portillo cuenta con ese capital cautivo, y ese capital se enciende cuando ve que su líder, la persona a quien ellos siguen, simplemente porque su retórica les parece maravillosa o porque les benefició durante su gobierno, se enciende y tiende a ampliar, a hacer crecer ese apoyo para el señor Portillo. A mí me parece que, lejos de afectarle la extradición a él y la confesión y el paso por la justicia, va a terminar de, no voy a decir santificarlo, pero sí de heroizarlo y de presentarlo como una víctima, como alguien que cayó y que ahora se recupera. Me parece a mí que Portillo va a tener un papel que jugar en estas elecciones, pero depende de que él quiera tomarlo o no. Eso que está mencionando Paola, esos movimientos que surgen en diferentes departamentos del país, por supuesto, como dice Pedro, que un sistema político tan débil y además tan pervertido como el guatemalteco, lo único que quiere es capitalizar esos votos. Hasta los que lo extraditaron ahora quisieran ser amigos de él y quieren que él les ayude y que les levante la mano en la tarima. Sí, quienes en algún momento pues no quisieron tomar distancia de él. Hay un argumento que también se suele repetir cuando se habla del tema de Portillo, y estoy segura que ustedes lo han escuchado. Sugiere este argumento que, bueno, pues todos sabemos que todos los presidentes han robado y él ha sido el único que ha debido pagar por lo que ha robado. Lo han escuchado, e incluso hablé yo sobre un síndrome de Robin Hood, que es, bueno, él era una persona que incurría en estos actos, aceptar dádivas, que fue el delito que él aceptó,
pero al mismo tiempo era una persona que daba a los pobres. Y yo creo que también eso abona mucho en ese capital que genera Alfonso Portillo en ese electorado. En todo caso, se prepara su regreso, la gente empieza a convocar. Algo de mérito personal también hay que reconocerle, y bastante, porque si lo consigue usar eso como trampolín en vez de como una tara, sería la segunda vez que lo logra, porque con el asesinato del caso de Chilpancingo, cuando se creía que la campaña de Alfonso Portillo en el 99 se venía abajo, porque se descubrió que cuando fue 20añero mató a 2 hombres en México, lo usa como catapulta para decir con la misma hidalguía voy a defender al pueblo de Guatemala como defendí mi vida. Pero ahí yo marco una diferencia clara con lo que estás diciendo, Paola, y es que en esa ocasión a mí me parece que la forma en que Portillo defendió sus crímenes fue francamente una forma espuria. Y es una pena que la población guatemalteca haya terminado premiándole. ¿No le parece lo mismo que con lavado de dinero? Me parece distinto. Porque ahora es allá hay una admisión de culpa y una reflexión a partir de esa admisión de culpa. Una condena y ha estado tiempo en la cárcel, asumió su responsabilidad. Pero hay varias cosas que yo creo que todavía podrían estar pendientes de alguna manera. Es decir, yo creo que Portillo no ha cerrado el capítulo de su vida, ¿eh? Por ejemplo, el Jueves Negro, que le costó la vida a un periodista corriendo entre esa turba y a toda la ciudadanía no estuvo. Completamente, caso juzgado. Ok, pero está en la percepción de lo que fue capaz de hacer. El desfalco en el Instituto de Previsión Militar, entre 600 y 800 millones que se perdieron también. Es un caso que aún se despierta. Es decir, hay muchas cosas todavía que... Yo lo he dicho aquí muchas veces, si yo fuera Alfonso Portillo, la prudencia sería mi norte para asentarme, porque... Hay una pregunta clara. Él tiene, por ejemplo, ¿él es solvente en la Contraloría? Por poner un ejemplo, él es solvente. Tiene razón. Depende de cuál es su estado. No, me entiende lo que quiero decir. Él puede ser un candidato para cualquier cargo público porque tiene una solvencia previa de todo cerrado. No estoy seguro si el presidente termina siendo un cuentadante porque maneje o no maneje fondos. Entonces, creo que eso tendría que ver con si tiene o no tiene una solvencia. Mira, Pedro, lo que sí se discute ya, y esto una solvencia se escucha legal, en los... quizás, para ampliarlo más. Se oye ya en corrillos políticos, tiene que ver con que le amenazan con que si él viene a Guatemala y juega un papel político, van a acusarle, por ejemplo, de alta traición. Correcto. Puesto que él era comandante general del ejército en el momento en que, según admitió, según confesó ante la justicia estadounidense, aceptó dádivas de un país distinto a Guatemala, eso podría ser considerado alta traición y eso podría suponer... Vetarle su carrera. Pues sobre todo una persecución legal. Sí. Y Portillo seguramente no querrá volver a tener una persecución legal, pero conociendo a Portillo... puede ser perseguido 2 veces por el mismo hecho. Pero por traición no ha sido perseguido. Lo que pasa es que es el hecho, no el delito. Y lo van a perseguir por lo mismo. Pero conociendo a Portillo, yo no creo que una amenaza de este tipo termine inhibiéndole. Por el contrario, más me parecería a mí que le desafiaría para presentar frente a quien le está presentando esa amenaza. ¿Será él el mismo? Bueno, luego... Decir, conociendo a Portillo, pero también lo que se escucha, lo que leemos y las declaraciones que hemos leído de la familia o de su entorno cercano es que es una persona que ha cambiado. Que la cárcel, después de 5 años, lo ha transformado. Entonces, ¿hasta qué punto? Lo ha vuelto un hombre religioso. Eso lo hemos de saber. Un hombre religioso que no era antes. No todos son amigos, exactamente. Recuerde que él tuvo un enfrentamiento muy grande con los bancos aquellos del señor Alvarado, McDonald. Recordemos que él ha tenido... no se sabe muy bien y alguien puede suponer que ha podido colaborar en Estados Unidos para que reduzcan su condena. O sea, digamos que no las tienen todas consigo. Estamos viendo la parte... en blanco que surge bajo el agua y sobre el agua, perdón, y dice uno, oye, ahí florece algo, y es cierto, pero yo creo que también tiene unas cosas oscuras, o hay un ambiente sólido y oscuro y pendiente. Pero yo creo, si yo fuera su consejero, que no lo soy, la prudencia creo que es un norte que él no debe de perder, la prudencia. No sé si ustedes han oído esa frase, algo así, que nadie sale de la cárcel siendo la misma persona. La cárcel te hace cambiar tu perspectiva y te transforma. Sobre todo porque mides lealtades y traiciones. Y seguramente él cambió totalmente su percepción de con quienes puede contar y quién no. Su noche oscura, ¿verdad? Es su noche oscura, prácticamente. Si llega a tener ese alcance, seguramente se las va a cobrar también. Con la gente que le dio la espalda cuando
más lo necesitaba, quizás, en todo y que caso, ahora lo son busque. prácticamente 4 semanas, 4 domingos en los que estoy segura que hemos de seguir hablando de esto. Tengo mucha curiosidad por ese frente del que nos habla Paola. Ya lo tengo listo. Okay. Es frente espontáneo, ¿no? Que está haciendo camiseta súper espontáneo. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir discutiendo sobre la actualidad nacional. Hablábamos en el segmento anterior de un frente supuestamente espontáneo nacional portillista que está desplegando en varios puntos del país estas mantas que usted va a ver en la imagen que le mostramos. Mire usted la foto de Alfonso Portillo en Santa Rosa, en Sololá, en Playeras, y una nota de prensa que acuña esa manifestación de apoyo. Mire lo que dice abajo. Esto me lo mandaron a mi Twitter. Desautoriza a Alfonso Portillo a cualquier movimiento o grupo que solicite apoyo económico en su nombre para organizar su bienvenida. Su deseo es que lo reciban de manera espontánea. Ahí hacen advertencia. Si hay colecta a favor de Portillo, no de dinero, pero sí apoye la venida de Alfonso Portillo. ¿Ustedes a quién le atribuirían esos movimientos espontáneos? Tal vez... Es curioso, ¿no? Yo no lo conozco, no sé. Bueno, también dudo de lo espontáneo que puede hacer, pero creo que él tenía, bueno, el FRG y él tenía, la facción portillista tenían una base que, especialmente en Zacapa, que se organizaba para este tipo de actividades. No sé si sean los mismos. Es difícil saber exactamente quién es el que está detrás, pero desde aquella exdiputada de la Alianza Nueva Nación, ¿se recuerdan ustedes? Janet Pérez, que organizó un frente de apoyo al señor Portillo, hasta otros grupos que han surgido simple y sencillamente. El señor Portillo tiene un caudal político, un caudal electoral propio. ¿Les parece si vamos rápidamente a presentarles información en cifras? Excelente, me parece. Vamos de inmediato a la primera nota, y el dato es 9 millones de quetzales. Eso es lo que le exige el tribunal que le ha condenado a Pedro García Redondo, pagar a 6 familias de las víctimas de la quema de la Embajada de España que ocurrió el 31 de enero de 1980, es decir, exactamente 35 años atrás. 9 millones de quetzales, eso es lo que le correspondería pagar al señor García Redondo. Y de esta manera, aquí en A las 8:45, traemos a colación el tema que ha supuesto una verdadera sentencia histórica en el país. Una sentencia que termina en primera instancia, por lo menos, con una resolución respecto de lo ocurrido aquella jornada en la Embajada de España. Yo no entiendo por qué son 9 millones y solo a 6 familias. Obviamente, pidieron para todos, pero el tribunal no lo concedió. Ni concedió eso, ni concedió otras cosas que se habían pedido. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que son 1,5 millones para 6 familias. Y mi pregunta es, ¿por qué a 6 y no al resto? He pedido la sentencia, pero la sentencia yo sé que no está hasta esta semana que entra, entonces no la puedo leer. Pero me parece anacrónico, o para todos o para ninguno. ¿Por qué 6? ¿Por qué fulanito, menganito? No entiendo. Y lo segundo que me parece pues digno de resaltar es que son 9 millones atribuidos al señor Arredondo, no al Estado. Es decir, no se castiga al Estado. Esto creo que es un punto importante en relación con lo que ya ¿Por qué es importante? Abordarnos al viernes. Porque no se responsabiliza al Estado, sino al señor Arredondo. Se individualiza la acción. La responsabilidad. Y yo creo que, como ya comentamos... ¿Y eso te parece correcto o incorrecto? No. Me parece digno de destacar. Es decir, de destacar porque separa. Y entonces lo que se puede interpretar, pero eso es una interpretación mía, ¿verdad? Es que los jueces lo que vieron es que eso, porque al señor Redondo al final lo condenan por omisión, no por acción, que eso lo que significa es que eso se fue de las manos. Es decir, no es una interpretación mía, ¿verdad? Hay que leer la sentencia. No se quiso hacer y se fue de las manos. Entonces, como no se quiso hacer, no hay una acción del funcionario público y del Estado en hacerlo, sino en no haberlo evitado. Y yo creo que por eso se soslaya el Estado, pero es una interpretación sin haber leído. Es que hace falta leer la sentencia y con eso es muy difícil, pero yo entendí lo contrario, porque en algunas de las argumentaciones la jueza dice, se sabía lo que iba a ocurrir.
Bueno, ¿verdad? eso... Y eso es de muchas maneras tener dominio del hecho. Es por eso que él fue condenado, lo que entendí, pero sí hace falta leer más la sentencia a fondo. En todo caso, creo que los 9 millones son apenas un elemento más de toda la controversia que provoca esta sentencia, Juan Luis, porque creo que hay una polémica que es importante y no se refiere tanto, digamos, a las ideologías que se puedan tener, a la duda, a la responsabilidad, a quien se indemnice, pero el señor Arredondo está condenado a 70 años y una sentencia de 90 años se está criticando ya mucho en los círculos jurídicos y en quienes son expertos de que sirve, digamos, una sobresentencia más a alguien. Yo, en lo personal, no pongo en duda de qué sirve el juicio, porque el juicio es útil para muchos efectos, pero las sobresentencias creo que es hora de analizarlo, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, a pandilleros que han llegado ante los juzgados a tener 150 años de sentencia. 150. Hay uno que tendrá como 600, bueno, Juan pero eso Luis, de tanto juicio que ha enfrentado. Eso tiene sentido porque luego se aplican reducción de pena. Y cuando tú tienes 1000 años, por mucho que te la reduzcan, no te llega. Si te pusieran, si aquí existiera la cadena perpetua, no habría problema. Pero si te ponen 30 años, que es lo máximo, con la reducción se te quedan en 20. Con 80, evidentemente, claro, no te llega a ningún lado. Pero por eso muchos países han llegado a formular, Ay, esta es la pena máxima que alguien puede enfrentar, no importando cuántos hechos, pero no vamos a tener cárceles en donde vengan mucha gente, digamos, a vivir sus vidas acá. Yo me quiero referir, pero no al resarcimiento económico que ordenó el tribunal, sino el histórico o el simbólico. Si ustedes se dan cuenta, le ordena al Ministerio de Cultura elaborar un documental que cuente la historia de la embajada de la quema de la embajada. No existe hasta el momento un documento oficial que cuente ese episodio oscuro reciente del país. Hay uno de televisión española, pero no eso es no es oficial. oficial. Yo sí quisiera que eso se cumpla, porque eso generalmente se va dejando rezagado. Que el Ministerio de Cultura cuente ese caso y que eso se difunda de una manera oficial, como cuál es la verdad de este país y en función de la sentencia. Ahora, eso va a quedar en firme después de que pase todas las demás instancias en las que seguramente... Yo creo que deberíamos de leernos la sentencia y traer para la semana que viene un monumento para recordar a las víctimas. Triste que 35 años después eso se tome en cuenta, pero es bueno que esto no se cuente solo siempre como si la quemaron, si la incendiaron, quién puso, si la ¿Y a quién invadieron? se le va a contar la historia? ¿Para quién se le va a contar? No sé si iban a poner que también documental ocuparon la embajada de Brasil, unos guatemaltecos. Tendría que ponerse. Ojalá, ojalá que se hable. Aunque fue bastante mejor tratado el tema de la embajada de Brasil. No hicieron mucho caso ahí, no hicieron mucho. Vamos rápidamente a presentarles la segunda cifra de esta jornada y tiene que ver con esos precios sobrevalorados por medio de los cuales se compran en el Hospital San Juan de Dios. El robo se da de diferentes formas, pero oiga usted, piñas de 35 quetzales por unidad. Así las ha comprado la administración del Hospital San Juan de Dios. 35 quetzales por una piña. ¿Cómo las compra usted en el mercado? A 2 por 15, en algunas ocasiones a 5 quetzales la piña. Muy bien. En el Hospital San Juan de Dios se han comprado a 35 quetzales. Mire, bueno, son piñas para el niño y la niña. La niña. Me llamó la atención cuando el ministro de Salud dijo que el director se le había halagado mucho su trabajo, pero se dieron cuenta que no había cerrado, había dejado abiertas unas puertecitas entre la cocina y el hospital. La cocinera sindicalista del hospital fue la señalada por el ministro hace unas semanas de tener toda una red de empleados que participaban en ese robo de hormiga. Esas piñas no costaron 35, costaron 4 quetzales o 2 quetzales y el resto se distribuye entre todas las mafias que operan en el hospital. No hay dinero que alcance así para los hospitales. No hay recursos suficientes pero cuando te repartes Paola, entre tanta gente. Déjame 30 segundos porque ¿sabes cuál es la pregunta? ¿Quién hay en la cárcel por eso? ¿Quién hay detenido? Ya. ¿Quién hay detenido? ¿Dónde está el sindicato de salud? ¿Dónde está el señor Lara sacando a esa sindicalista abusiva? No está. ¿Qué no entendemos cuando aquí decimos muchas veces muchos sindicatos o muchos sindicalistas o hay grupos de mafiosos dentro de los sindicatos, dale la lectura que quiera, que se dedican literalmente a robarnos y a depredar? El Estado está tan mal. ¿Y dónde está la Fiscalía Anticorrupción? Es que no te das cuenta. ¿Tú te crees que la Fiscalía Anticorrupción puede hacer algo cuando ahí se le plantan 5.000 liberados? Porque tampoco trabajan estos sindicalistas, están liberados. Estos 2.000 sindicalistas liberados que solo se dedican a bochinchear. Son bochincheros profesionales y a asaltar al Estado. Esto es un ejemplo. Lo inmediato en un país
digamos, al que aspiramos del primer mundo. Lo inmediato es que llega la policía, detiene, interviene las cuentas de ese señor en el mismo día. No sé si me explico. No lo hace. Pero los sindicalistas que se llenan la boca tampoco lo denuncian. Todo se resuelve destituyendo a la gente. No se resuelve, ni eso. Que así se acabó el problema y no va a haber... Pero ni los sindicalistas ni nadie, Pedro. No, yo hablo de este caso porque están ahí. En casa el diente los sindicalistas, pero ¿dónde está el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas que algo debería... ¿Y dónde está ese vendedor de piñas que también se presta para facturar ¿Y dónde esas están piñas? esas piñas de a 35 quetzales? Por cierto, seguro que sin factura. Bueno, una nota cómica que... ¿Han visto ustedes esa conversación que desarrolló Sandra Torres con sus seguidores en Twitter? Muy buena. Simpatiquísima. ¿Por qué se Yo no la vi. divorció? Se coloca en Tweetfire y le pueden enviar todas las preguntas que quieran y ella responder las que quiera. Pero lo curioso es que... Lo de ella, entre comillas, ¿no? Ha respondido todo. Alguien le pregunta, por ejemplo... ¿Por qué se divorció de don Alvarito? Alguien le pregunta... Deme el nombre de su cirujano plástico, que le quedó muy bien. Y ella contesta, no se necesita cirugía plástica, ejercicios y mucho trabajo, eso le recomiendo. Sí. Pero miren esta pregunta, le preguntan, ¿por qué se divorció de don Alvarito? Y la respuesta es, ¿y quién no quiere ser feliz? Saludos, feliz noche. Miren, vale la pena ver esa conversación, a lo mejor y traemos los mejores tweets la siguiente semana para divertirnos, porque alguien le escribió... Los pueden ver en realidad desde el viernes pasado en el diario digital, ya están todos reunidos. Vamos rápidamente a presentar la primera plana, el tema principal de la edición de la revista Contrapoder de esta semana, y se refiere a una discutidísima decisión del gobierno de la República. El salario mínimo diferenciado. Usted elige entre el desempleo en esos 4 municipios o un salario de 1.500 quetzales, que ese es el salario concreto que se redujo para esos municipios. Por supuesto, es un salario formal que incluye la inscripción, el pago de la seguridad social, incluye también el pago de prerrogativas como el aguinaldo y el bono 14. Según las autoridades, va a poder generarse nuevas plazas de empleo en esos municipios, pero por supuesto que los críticos de esta decisión sostienen que es una vergüenza para el país que el único margen de competitividad que se tenga sea la reducción de salarios, pagar salarios muy bajos por un lado y por el otro exonerar de impuestos. Ese es el tema central en la revista Contrapoder. Un tema muy controversial. Es controversial, pero hay muchísima más información que discutir. Por ejemplo, tenemos una nota respecto de qué piensa la Fiscalía en España sobre el caso de Carlos Bielman. ¿Cómo están preparando la acusación en España en contra de Carlos Bielman, el exministro de Gobernación? Y hay otro exministro de Gobernación incluido en la edición de esta semana de Contrapoder, y él es Donaldo Álvarez, el gran ausente de ese juicio una vez que se resuelve en primera instancia el caso de la quema de la Embajada de España. Mucho que leer, tenemos ya poco tiempo para discutir. Le presentamos exclusivamente la caricatura de la semana y nos despedimos en este domingo a las 8:45. Que descanse usted.